estamos con el gerente general de Metra, Héctor Flores. Bienvenido, muchas gracias. Y es para hablar de un tema muy importante que es el tráfico y el calvario que viven miles de guatemaltecos, no solo en la ciudad, sino también en diferentes puntos del país. Pero al final es un tema que se ha vuelto de las consideraciones más importantes para la gente porque hablamos de pasar 2, 3, hasta 4 horas en el tráfico. Y esto puede variar desde el lugar de residencia hasta el lugar de trabajo. Pero para los que no somos expertos, una de las causas más visibles, pues definitivamente es la falta de transporte público. Y precisamente aquí quiero empezar la entrevista. ¿Qué pasó con los buses rojos? ¿Por qué no regresaron tras la pandemia? Bueno, primero, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Nosotros, vamos a ver, el tema del tráfico, que es un problema que todos sentimos, en realidad es un tema que viene de muchísimo más atrás que la pandemia como tal, porque en realidad el crecimiento del parque vehicular empezó a ir al alza paulatinamente. Me refiero a la cantidad de carros y motos presentes en el parque vehicular a partir del año 2009. Y desde ese año 2009 para acá no ha dejado de crecer sosteniblemente sin que haya una infraestructura adecuada para esto. Ciertamente entre 2009 y 2020, que fue cuando empezó la pandemia, sucede este imprevisto, pero el parque vehicular, porque estoy hablando de parque vehicular porque finalmente cuando hablamos de congestión vehicular de tráfico, es el origina la cantidad de vehículos y motocicletas que están circulando. Pero ya venía de una manera importante. En el año 2015 se detiene prácticamente la construcción de más kilómetros adicionales de carretera. Entonces la infraestructura se detiene y en el tiempo aparece la pandemia como un factor adicional, pero es importante que podamos ver la problemática en sus raíces, entenderla de la misma manera para poder llegar a soluciones, que es lo que se necesita en este momento. Cuando surge la pandemia, surge en aquel entonces, me recuerdo, el doctor Asturias, Edwin Asturias, que era como el Pero coordinador. digamos, ahí fue donde pasó este tema de los buses, porque todos se van bueno, varios se van a trabajar en casa, pero muchos otros pues van Es que ahí justo le comentaba esto de aquella época, porque en ese momento lo que se dijo es cómo hacemos para que no vaya a haber una contaminación o un contagio masivo en la ciudad por la cantidad de gente que había acá. Y se identificó que una de las causas de contagio era este tema de tocarse las manos, el traslado. Y se recordará que en ese tema de los buses rojos, la ficha para ingresar la entregaba el pasajero en las manos del piloto y el piloto recibía y le daba el vuelto. Entonces, digamos, en ese momento se dijo y se mencionó que esa iba a ser una causa muy importante de contagio a la hora de que este tema del coronavirus se implementara. Entonces, en ese momento hay una decisión de detener esto para evitar los contagios masivos, pero recuérdese que en qué contexto. Estábamos hablando de buses que ya tenían un nivel importante de recorrido. También había mucho, independientemente de lo del tema del contagio, había también que estas unidades ya tenían serias denuncias de hechos delictivos que estaban ocurriendo, incluso dentro de las mismas unidades. Yo no sé si usted recuerda, pero creo que fue un año antes de que la pandemia empezara que se oyó de una granada dentro de uno de estos buses. Sí, es que este tema del transporte pues sí ha sido como histórico, o sea, definitivamente o sea, había el tema de la violencia, de la inseguridad también de las mismas unidades y que en cualquier momento se quedaban tiradas en cualquier lugar, pero al final era un medio de transporte para miles de personas. Y había un tema de contaminación importante. Y quizás aquí es bien, digamos, es que es importante señalar que la medida adecuada, la medida para la salud, para la vida de la gente, era importante no mantener esta línea que hubiese
por supuesto, terminado en la muerte probablemente de mucha gente. Lo que pasa es que al guatemalteco se le olvida, pero se recuerdan cuando se llegaron a llenar todas las emergencias de todos los hospitales, hubo que habilitar el Parque de la Industria. En fin, llegó un momento en el que esto verdaderamente se complicó. Afortunadamente logramos salir adelante, pero digamos, lo del tema de los buses era importante. Hubo que parar, incluso el Transmetro paró un tiempo, porque era una medida de tratar de evitar el tema del contagio. Pero aquí, digamos, importantísimo mencionar que este tema de la administración del transporte público que se da, no había una forma que los gobiernos locales dispusieran. Yo creo que ningún gobierno local, ninguno de los 340 municipios, incluida la Municipalidad de Guatemala, tiene los recursos financieros suficientes para poder administrar una compra en debida forma de todo el transporte público. Y por eso es que se había intentado antes lo del transurbano, que recuerda que en el 2012 se había dado que el proyecto en sí como tal iba bien, porque lo financió el Estado, lo financió el gobierno central. Iban a hacer una cantidad de buses con rutas, con paradas, y la municipalidad lo que iba a administrar eran las rutas, es decir, la asignación de rutas y su funcionamiento, digamos, en la cotidianidad. Ese modelo iba bien. Lastimosamente los que intervienen, pues se incurrió en los problemas que son de dominio público y se acabó. Pero digamos que allí, aquí, mire, solo hay dos rutas. Para poner un transporte público solo habían dos alternativas. ¿De dónde sale el dinero para financiar ese transporte público? O sale de recursos que tengan las propias municipalidades. Digamos que eso no es posible porque no hay. Entonces solo nos queda el gobierno central o nos queda la posibilidad del sector privado que pudiera estar interesado en financiar las unidades. No hay más. Pero digamos, en ese proceso, ¿cómo van? Con el tema de la recuperación de las rutas. Y en ese proceso precisamente vamos, porque hace un par de años, tal vez unos 18 meses, que salió un fallo muy importante de la Corte de Constitucionalidad que dijo que cuando se tratara de estas concesiones municipales, le correspondía a los consejos municipales autorizar esos procesos, y eso, digamos, está permitiendo la posibilidad de ir que todos los gobiernos municipales puedan con el sector privado, digamos, generar sus esquemas de concesión y hacer que las inversiones se produzcan. En este momento, la municipalidad sacó ya el transporte para la restitución de este servicio que se tuvo. Van a ingresar 111 buses adicionales al sistema, que son todas estas 17 rutas que abarcan todas las zonas de la ciudad, salvo la 4, la 14 y la 8, que son zonas que ya se entienden servidas, digamos, dentro de lo que se necesita por el Transmetro. En este punto, el resto de las zonas van a hacer transportes barriales, porque van a traer del barrio y van a tener conexión con las centrales de transferencia del mismo Transmetro, para que haya posibilidad de que se muevan de distintas maneras la gente como lo necesite. Que el tema del transporte público es un tema importante. El alcalde de la ciudad está en la parte de la masificación del transporte público, que en este punto también debo decir que esto se va a combinar con el inicio de los trabajos del aerometro. Ese aerometro está empezando a construirse ya ahorita en el mes de octubre que viene. Entonces, estos 111 buses nuevos barriales más el aerometro, más 42 kilómetros de ciclovías que también se estarán implementando para permitir la movilidad también en bicicleta. La idea es que se vayan dando múltiples modalidades, y pues tenemos la expectativa que lo que expresó el señor presidente de la República en cuanto a la priorización de un metro, finalmente por esos recursos de los que no disponen los gobiernos municipales, se pueda hacer la inversión para tener en un futuro próximo todos estos transportes que de manera multimodal puedan hacer que las personas puedan conectar de un lugar a otro. Pero eso tiene que combinarse con el modelo de la proximidad que está impulsando el señor alcalde, porque necesitamos hacer que la ciudad se vaya desarrollando en ciertos puntos estratégicos dentro del territorio del municipio. Necesitamos que la ciudad tenga una oferta importante de vivienda.
de vivienda y que apele a usos mixtos del suelo para que no sea solo vivienda, sino haya comercio. Y necesitamos que haya vivienda accesible para todo mundo. Por ejemplo, si hoy día estamos teniendo motocicletas que puedan venir de San Lucas o pudieran venir de San Juan Zacatepeques, por ejemplo, o vehículos, y nosotros tenemos el alcalde hoy tiene un precioso proyecto de vivienda prioritaria. Si pudiéramos ofrecer esas viviendas para que la gente viviera dentro de la ciudad, esa sería una importante acción combinada con lo del transporte público que estamos hablando, porque si la gente viviera dentro de la ciudad, entonces potencializaríamos que en lugar de tener que estar usando su motocicleta, viniendo en tramos muy largos todos los días, mejor ya estando dentro de la ciudad y teniendo cerca el transporte público, por una razón de interés económico, utilizar el transporte público una gran cantidad de oportunidades y aunque siga conservando su moto, quizás en lugar de tener que usarla todos los días, la usa un par de días. Y esa medida, digamos, de organización urbana del territorio, de incentivo de la oferta de vivienda dentro del territorio del municipio, complementada con un tema de transporte público en las múltiples modalidades que le estoy mencionando, más todos los elementos que hay que seguir adicionando, ¿verdad? Porque aquí en esto hemos mencionado muchísimo que el problema del tráfico no es un problema de gobiernos locales. Si algo hay que tratar de trabajar y que todos comprendamos es que este no es un trabajo de la Municipalidad de Guatemala o de un gobierno local cualquiera. Mire, hay una razón poderosa. Si fuera un problema solo, como a veces políticamente intentan vender en la gente, que es un problema solo de la ciudad de Guatemala y del alcalde de la ciudad, conteste usted por qué si va a visitar los restantes 339 municipios, vaya a Xela, a San Marcos, a Escuintla, a Santa Rosa, a donde quiera ir, incluso si quiere ir a la Antigua, en todas las áreas está el problema del tráfico. Y hay un problema de circulación, un problema de congestión vehicular importante, lo cual quiere decir que si el problema está en todos lados, no es razonable pensar que hay 340 mentes con 340 equipos diferentes y que todos tengan el mismo problema, y en lugar de que el problema vaya en una ruta que uno diga, bueno, esto tiene una luz, digamos, se va haciendo complejo. Y la razón de eso es porque el problema no es de municipalidades, el problema es un problema de Estado, en donde participan todos. Y aquí lo interrumpo. Usted menciona, por ejemplo, la ciudad capital, pues es de la metrópoli donde vive, pues convergen miles de personas que vienen de distintos municipios, varios de ellos bastante grandes, Misco, Villanueva, vienen de Fraijanes. Ahora pues se habla de embotellamientos no solo en la ciudad, sino también en estos municipios. ¿Cómo están trabajando con esas municipalidades y qué soluciones están viendo para este tema del tráfico? Porque al final es no solo la Municipalidad de Guatemala, muy bien, pero ¿qué están haciendo las demás PMTs para abordar esto? Hoy día el alcalde de la ciudad, como presidente de la Gran Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, agrupa distintas municipalidades. De hecho, una de las primeras directrices que salió de los alcaldes de la Mancomunidad del Sur fue que se instaurara una junta directiva de policías municipales de tránsito para ir uniformando los criterios y las acciones que tenemos que tomar para manejar esto de manera coordinada. Estamos hablando que hoy día Misco, Villanueva, San Miguel Petapa, Villacanales, Fraijanes, Amatitlán, por ahí se me escapará alguien, Escuintla incluso está incluido en esto, están trabajando de manera coordinada, todos en una junta directiva que preside su servidor, y hoy ya con algunas actividades y algunos logros concretos. Hoy, por ejemplo, ya inauguramos el calendario de eventos de la metrópoli, que se vuelve importante porque hoy ya puedo saber yo cuándo va a organizarse, por ejemplo, en un municipio como Misco, por ejemplo, que organizara su festival
El día que organiza su festival y que afecta ciertas calles y avenidas de Misco, nosotros en la ciudad tenemos que saber, porque entonces nosotros tenemos que prever cómo va a ser la salida del tráfico en la tarde, cuando va en dirección hacia Misco por la Roosevelt, y saber si tenemos que tener asignación de personas. Lo mismo, cuando hay un evento aquí en la ciudad que afecta a alguno de los demás municipios, todos tenemos que estar interconectados para saber. Hoy tenemos, a partir de estas medidas, sistemas de comunicación, radios, donde ya nos comunicamos de manera unificada. Estamos por implementar el observatorio vial, que estos van a ser drones que le van a permitir a los distintos municipios y al municipio de Guatemala, pero todos observando las mismas pantallas desde el aire, en donde hay puntos de congestionamiento que ameritan una intervención más inmediata. Hoy nosotros estamos tratando de ver cómo impulsamos a que hagamos conteos vehiculares entre todos para poder saber exactamente cuál es la cantidad de vehículos que circulan en cada hora, cada día, para poder ir haciendo predicciones de en qué momento, cómo. Pero mire, es muy importante que le pongamos atención al crecimiento del parque vehicular. Creo que vivimos en un punto, o estamos en un punto, en el que tenemos que entrar en una gran reflexión, todos los actores. Porque la gran reflexión ahora es, muy bien, hemos creado un modelo en este país en donde el parque vehicular crece, pues crece casi que sin normas, crece. Cuando dices sin normas, ¿por qué Porque mire, hay otras realidades del mundo, por ejemplo, que tienen normas para decir, bueno, hagamos que los vehículos que circulan, por ejemplo, tengan un modelo de circulación, por ejemplo. De hecho, le puedo decir que en América Latina la obsolescencia o la vejez del parque vehicular, el promedio, es más o menos entre 8 y 11 años en América Latina. En Guatemala, la vejez de su parque vehicular, digamos, llega a los 22 años en promedio. Entonces, esa parte, digamos que habría que ver qué es lo que queremos como país. Si al final lo que queremos es decir que siga creciendo así libremente, por ejemplo. Aquí en este país tenemos tanta libertad que yo no estoy en contra de esa libertad. Simplemente digo que hay que meditar cómo queremos hacer que esto funcione. Yo creo que, por ejemplo, aquí usted puede importar vehículos de Inglaterra que tengan el timón del lado derecho y lo puede traer y puede pagar sus impuestos de importación. Pero resulta que tenemos una legislación que dice que yo le tengo que prohibir que usted circule de esa manera porque toda la infraestructura urbana está hecha como sucede en nuestros vehículos para que el timón esté del lado izquierdo, porque el desabordaje tiene que hacerse del lado derecho porque las banquetas en países como el nuestro están colocadas en ese lado. Entonces, aquí hay ciertas cosas que debemos fijar. Si, por ejemplo, se dijera, no, sigamos con este modelo, que siga creciendo, pero entonces yo estoy teniendo entre 80 y 125 vehículos descompuestos por día. Y cuando hablamos de tráfico, cada vez que se descompone un vehículo en la vía que tiene que ver con esa vejez, bueno, pues entonces podríamos tomar algunas lecciones de cómo se administra el parque vehicular en Europa o en Norteamérica, que ahí al final hay sistemas de verificación técnica, de inspección técnica, revisión de los vehículos, y que aquí, bueno, está bien, pues si vamos a hacer que todo circule, de acuerdo, pero deberíamos entonces hacer que haya para un vehículo, entre más antiguo sea, debería haber una revisión más estricta, porque hoy día, con la cantidad de carros que tenemos, usted y yo sabemos lo que significa un carro descompuesto en una arteria principal. Esto que menciona también me lleva, y con todo lo que habíamos hablado del transporte público, esa falta de inversión histórica en el transporte público del país, entonces, ¿consideran que habría provocado esa proliferación en la importación de carros nuevos y usados? No, mire, como le digo, usted me hablaba del tema del transporte de los buses rojos que estaba. Yo le comenté que en el 2009, cuando coexistían estos buses rojos, empezó a crecer este tema de más vehículos, que yo creo que fue buena la medida de tratar de darle más acceso a la gente para que pudiera comprarse su carro. Lo que pasa es que cuando yo hablo de que aquí prácticamente no hay normas, por ejemplo, se dijo, sí, importemos vehículos usados. Repito, no estoy en contra de la medida, pero
aquí nadie se planteó y deberían ser carros que vengan chocados, que vengan casi deshechos para que aquí los traten de armar. Como no hay norma, entonces pues se puede importar cualquier cosa. Ya le hablaba de los carros con el timón de un lado que no se pueden usar acá. Estoy hablándole también de, vamos, si quisiéramos nosotros verdaderamente entrarle a la solución, tenemos que empezar a ver que aquí el Congreso tiene que dar un paso al frente para tratar de generar una legislación más adecuada a lo que tenemos hoy. Yo hablaba el otro día en una entrevista que, mire, modernamente ahora tenemos los famosos scooters, que son esas patinetas eléctricas. Sí. Si usted me pregunta si hay legislación para eso, como no hay normas, no hay. ¿Y cuál es el tratamiento que les debemos dar? Las bicicletas que ahora tienen motor. Que son bicicletas, pues no llegan a moto. Eso no hay ninguna... No hay norma, no hay legislación. Entonces, la infraestructura que ha dejado de hacer el Ejecutivo por años es también importante, porque si pudiéramos sacar el transporte pesado de las calles y avenidas de la ciudad, esa parte sería importante. Y le digo, vaya, ya en el 2009, 9, 10, 11, 12... casi una década hasta antes de que surgiera la pandemia, estuvimos coexistiendo, pero el problema fue que a pesar de que han habido impuestos a las gasolinas, impuestos de circulación, en fin, que han habido una serie de recursos disponibles, la infraestructura no ha crecido a la velocidad que así ha crecido el parque vehicular. Y desde luego, el tema del transporte público es una parte central de la solución. Por eso es que el alcalde de la ciudad ha dispuesto que sea un esfuerzo muy, muy grande para volver a tener una interconexión entre los barrios y los puntos centrales por donde el Transmetro transcurre. Le estoy hablando de una solución que esperamos iniciar ya a partir de enero del siguiente año, en donde una vez terminados los procedimientos administrativos que hay que hacer para que esto finalmente se concrete, es una solución que tenemos a la mano. También me permito reiterar que el aerometro, que es una solución también importante, limpia, ambientalmente hablando, vamos a generar esa solución, empieza a construirse ya en octubre, de manera que el transporte público, la parte de cómo vamos a organizar urbanamente la ciudad con estos distritos de oportunidad que permitan darle opciones a la gente para que la gente regrese. Esperemos pues que en estos temas de infraestructura tengamos eco para que entre todos, y hay una parte, cuando yo le hablo que es del Estado, también podríamos hacer algunas otras acciones, porque un llamado al sector privado y a las instituciones públicas, porque si lográramos, por ejemplo, ponernos de acuerdo, hoy día tenemos un proyecto que se llama Súmate, que trata de, ¿qué tal si ponemos horarios diferenciados? ¿Qué tal si las instituciones del Estado y en las empresas no todo el mundo ingresa a trabajar a la misma hora? En vez de que usted y yo entremos a trabajar a las 8 exactamente, podríamos hacer dos grupos, uno entrando a las 7:30 y otro a las 8, lo cual nos ayudaría para partir en dos bloques los flujos vehiculares que van a un lugar y nos permitiría administrarlos mejor. Está el tema del carro compartido. Sería muy importante que se incentivara que varias personas que tal vez trabajan en la misma institución y viven en la misma zona compartieran vehículo, que es otra situación que se vuelve importante. Si no hay necesidad de tener una reunión presencial, hoy hay plataformas electrónicas como para hacer reuniones a distancia. Entonces, tenemos una serie de acciones. Cuando hablamos del ciudadano de a pie, importante el tema de la educación vial, porque todos, por eso hablo que este tema del tráfico, si usted me pregunta si el tráfico lo hace también o tiene incidencia la educación vial, muchísimo. Y aquí quiero interrumpirlo y preguntarle también por este tema de los semáforos inteligentes. ¿Ya empezaron a funcionar? ¿Y en dónde empezaron a funcionar y cómo determinaron ese inicio de funcionamiento? Porque ese es otro de los temas que han hablado, que pues cuando se empezaron a instalar los mismos, ahora en los últimos días, como le menciono, en redes sociales uno se mete y varias personas dicen, me tomó 2, 3 horas de llegar de mi casa al trabajo. Bueno, ahorita hay que tomar en cuenta que es que todo está mezclado con todo. Yo entiendo que la gente, y por supuesto yo mismo padezco del tráfico, pero las causas de ese congestionamiento primero no tiene que ver con el tema de los semáforos, sino tiene que ver con que
en la época lluviosa, como no tenemos normas, digamos, no tenemos estas normas de inspección de vehículos, ustedes con mucha facilidad pueden ver que los vehículos bajan de velocidad, van mucho más lentos durante este periodo lluvioso. Y estamos hablando de septiembre, que es de los picos más altos de lluvia. Y puede ver a mucha gente que está con la mano tratando de desempañar su vehículo, porque como no tienen mantenimiento ni inspección, hemos visto parabrisas que son con una cinta operados desde afuera manualmente porque no funcionan. Entonces, toda esa suma de factores hace que efectivamente, cuando usted me habla de los tiempos estos de desplazamiento se dan, estamos hablando de hoy todo lo que pasa en la metrópoli afecta. Por ejemplo, cuando se dio este gran deslave con lodo y demás que estaba viniendo de Santa Catarina a Pinula, aquí por Mushbal, en el momento en el que se produjo, así como el día de ayer, derrumbes o como los que tenemos hoy en Villacanales, eso genera, o los que están en el kilómetro 33 de la carretera al Pacífico, todo eso genera una complicación muy, muy grande para el transitar de vehículos, porque por la gran cantidad de vehículos que tenemos, todo espacio de rodadura que perdemos se vuelve trágico en términos de lo que necesitamos para poder hacer que esto circule. Pero repito, es un tema multicausal en donde hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, pero el de la educación vial es importante porque imagínense, no hemos hablado, por ejemplo, del bloqueo de intersección. Cuando los carros se quedan bloqueando insensata, ya sabe que no pasa, pero quiere bloquear porque dice me paso y no pasa ni la avenida ni la calle porque bloquearon la intersección. Todo ese tipo de medidas al final o ese tipo de comportamientos, y por eso insisto, esto es un tema de Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial, lo que le toca a las municipalidades, lo que le toca al sector privado y lo que nos toca a nosotros, los ciudadanos o el conductor de a pie. Ya para ir finalizando, hemos hablado del transporte público, los buses rojos, ustedes hablaba del tema de los buses que podrían entrar a finales de año, y pues todo este tema del parque vehicular, ¿verdad? Donde entran los carros usados, nuevos, las motos, que son pues una gran cantidad que ingresan a la ciudad, pero lo que tenemos ahora es una realidad. Para finalizar, ¿cómo lo resolvemos entonces? Un conjunto de acciones. La municipalidad tiene un plan muy claro de movilidad. En ese plan de acción que tenemos para administrar la movilidad del tránsito está, número uno, la implementación de estos sistemas de transporte para que conduzcan a las personas de manera multimodal. Ya hablamos la bicicleta, ya hablamos de estos 111 buses nuevos que van a estar, ya hablamos del aerometro, que es otro tema que tiene que darse. Estamos a la expectativa que el metro que ofreció el gobierno central pues pueda ir avanzando para poder tenerlo. Estamos hablando de desarrollar urbanamente la ciudad dentro de este largo y mediano plazo. Digamos, de lo que hablamos ahorita, el aerometro es ahorita. Los 111 buses, estamos hablando que le comentaba en enero. Esperamos dejar terminada la parte esta, ya será cuestión de cómo se van implementando estas rutas. Lo de las ciclovías, están muchas de ellas ya en proceso, están en etapa constructiva. Lo del tema de estos distritos de oportunidad se viene trabajando desde hace rato. De hecho, ya algunos empiezan a dar indicios. En este momento hay ya una oferta como de 4.500 unidades habitacionales en este proyecto de vivienda prioritaria, que es vivienda a precio muy, muy accesible para poder hacer que la gente tenga esas opciones. Eso es ahorita, no es a mediano plazo, eso está sucediendo ya. Estamos hablando de la incorporación de una serie de elementos, por ejemplo, esto de los semáforos inteligentes, esto de los semáforos que hoy tenemos, que ese es un proyecto que tiene que irse desarrollando, pero no es un proyecto que nos pueda producir un resultado ahorita por el solo hecho que veo que los voy instalando, porque para que esto se pueda ir dando tenemos que ir instalando enjambres. No es, digamos, muchos, no
o tenemos que empezar por algún lado, ciertamente. Entonces, en este momento vamos avanzando por fases, pero para que podamos ir viendo los resultados de todo esto, se necesita que estén instalados varios, tenemos que calibrarlos. En ese proceso estamos ahorita en la fase 3 de instalación. Tenemos un centro de monitoreo hoy donde estamos haciendo los cálculos. Hay que ir haciendo intervenciones en algunas vías de la ciudad para volverlas más seguras e incluso replanteárnoslas. De hecho, hay 50 intersecciones que ya empezamos con las primeras 5 y vamos a ir avanzando para tratar de ir haciéndolas más fluidas, de manera que hablamos de un conjunto de acciones que hay que tomar al mismo tiempo. Y aprovecho este espacio para decir que invitar este domingo tenemos nuestro programa de Vidas en Ruta, que son capacitaciones masivas a motoristas. En la octava calle, aquí en la zona 9, vamos a estar capacitándolos, porque aunque no tengan licencia, porque sabemos que 1 millón de motoristas andan sin licencia, sí necesitamos capacitarlos en lo que son las señales de tránsito. Ese millón que menciona, o sea, no es como con la correlación de los que tienen moto, o sea, hay más motos que licencias. En este caso hay más motos que licencias, y por eso sabemos, yo creo que es incluso como 1.200.000 motoristas que sabemos que están sin licencia, porque pues obviamente entre las licencias emitidas que tiene la oficina y el registro de propietarios de motociclistas que lleva la SAT, hay una diferencia importante. Pero me dirá, ¿y esto cómo está relacionado? Pues porque al final, si los educamos, si logramos bajar los accidentes, porque se están matando, pues se están lesionando, pues también podemos circular mejor dentro de las vías. Aquí les estamos enseñando cómo nuestro proyecto de motovías, cómo deberían usarlo, cómo vamos ordenando los flujos para que el tema circule mejor. De manera que nosotros estamos apegados a un plan. Tenemos un rumbo claro, el alcalde de la ciudad tiene muy, muy claro para dónde estamos avanzando, y nosotros, sus equipos, pues estamos siguiendo el rumbo de todos los proyectos que tenemos que implementar, pues para sacar adelante los desafíos que hoy tenemos. Licenciado, muchas gracias por ese espacio para poder platicar sobre este tema del tráfico, el transporte público, ¿verdad? Y todo este tema de los buses rojos. Yo creo que da para bastante para hablar del tráfico. Ya sabe que es un tema que se habla casi que a diario en cualquier lado. Entonces, para nosotros esta será la primera vez que abordamos este tema del tráfico, pero seguramente va a haber más oportunidades. Le agradecemos mucho el espacio. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos dispensan el favor de su atención.